Hola a todos, me encuentro en la ciudad de Coronel, en la cual les quiero contar una historia que sucedió en 1914, en la Primera Guerra Mundial. Cuando comenzaba la Primera Guerra Mundial, en donde se enfrentan dos flotas muy poderosas, que es la flota inglesa y la flota alemana, en las costas chilenas en la Primera Guerra Mundial. En esta batalla se enfrentó la escuadra alemana al mando del vicealmirante Maximilian von Spee y el vicealmirante Christopher Craddock de la Armada Británica o la Royal Navy que se llama. En este combate murieron aproximadamente 1600 marinos aproximadamente en las costas de acá de Coronel, hacia allá está el mar. Y les voy a contar la historia a continuación para que sepan un poco más qué sucedió y cuáles fueron, digamos, las cosas previas a los que llevaron este combate. Les quiero mostrar aquí por mientras, bueno, este es un homenaje a los fallecidos británicos, ya que en esta batalla ellos salieron derrotados. Finalmente se pudieron vengar, pero este es en honor al HMS Good Hope. Este era el crucero acorazado en el que estaba eh, Christopher Craddock, que era el vicealmirante, perdón, contraalmirante de la Armada Británica. Y acá está el HMS Monmouth, que fue también un crucero, eran los dos cruceros acorazados los más grandes. Eran más o menos, desplazaban 12.800 toneladas cada uno. Así es que me voy a otro lugar, a la parte de la costa, para contarles esta historia. Aquí me encuentro en la playa de Schwager, de acá de Coronel. Es un lindo lugar, podemos ver los barcos donde están las pesqueras. Hacia allá se ve Coronel, Lota, y hacia allá está el Golfo. Bueno, estamos todos en la parte del Golfo de Arauco. Al final, donde se ven unos cerros allá a lo lejos en el horizonte, Punta Lavapié, y más allá de forma pequeña está la isla Santa María. Ahora les quiero contar lo que ocurrió en esta batalla, de esta famosa batalla de Coronel. Ustedes se preguntan por qué ocurrió esta batalla de Coronel aquí. Resulta que a principios del siglo XX las grandes potencias estaban en inversas, se puede decir, como en un frenesí de colonizar lugares. De colonizar lugares, por ejemplo, Inglaterra había colonizado la India, Birmania, Singapur, y estaban todas las colonias, los belgas, estaban todos, se puede decir, acaparando para sus imperios los países que tuvieran riqueza y que no se pudieran defender. En África, por ejemplo, estaba la competencia entre los británicos y los belgas para ver quién hacía primero la línea férrea hacia el África y así poder sacar sus recursos y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Que Alemania llegó tarde a esto. Alemania llegó tarde a esta repartición, se puede decir, porque Alemania se formó en 1871 y esto fue posterior a la guerra franco-prusiana. Y esto ya había sido tarde porque las potencias ya habían empezado a colonizar desde mucho antes. ¿Qué es lo que pasa? Que Alemania en este sentido se apuró para poder tener colonias en diversos lugares y tratar de no quedar muy atrás en comparación a las otras potencias, ¿ya? Y en base a esto tuvo una concesión en China, con China hicieron una negociación y tuvo una concesión de un puerto llamado Tsingtao, Xintin y Tsingtao en China. Estos puertos eran estratégicos para el Imperio Alemán. ¿Por qué? Porque les permitía cuidar lo que ellos ya tenían como colonias, ¿ya? Y bueno, este puerto, al ser tan importante para proteger las colonias, tenían buques, digamos, bastante modernos y bastante poderosos. Así es que, como les digo, la concesión estuvo negociada con China a 99 años. ¿Qué es lo que sucede? Que un poco más abajo tenía colonias Gran Bretaña, como les decía yo, tenía la India, Singapur,
y todos esos países hacia abajo, y más arriba estaba Japón. Ahora les quiero contar que Japón en la Primera Guerra Mundial era aliado de Gran Bretaña, a diferencia de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y que lo que pasa es que Alemania quedó al medio de estas dos partes en Asia Oriental, quedó al medio entre Japón y Gran Bretaña, ¿ya? Empezada o declarada la guerra, la Primera Guerra Mundial, la escuadra de Japón, que estaba un poco más arriba, en sus islas, un poco más abajo estaba Alemania, en el puerto de Tsingtao y de Sintín, y un poco más abajo en la India tenían bases los ingleses. Así que ¿qué tuvo que hacer la flota alemana? La flota alemana tuvo que salir de ahí para no ser destruida. Esta flota alemana, como les contaba, estaba a cargo del vicealmirante Maximilian von Spee, un capitán alemán muy valiente, muy ordenado, se puede decir, para sus decisiones. Y él, ¿qué es lo que dijo? Él tenía muy claro que el Imperio Británico era el más poderoso del mundo, tenía barcos y puertos por todos lados, era la flota lejos más poderosa del mundo durante cientos de años. Y dijo, bueno, al comenzar la primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que quedaba por hacer? Antes de ser encontrado y destruido, ya sea por la flota inglesa o la flota japonesa o de los aliados, decidió tomar acciones de salir de ese puerto de Tsingtao y tratar de hacer el máximo daño posible a las colonias de sus enemigos y también al comercio que circundaba la parte sobre todo del Océano Índico, ¿ya? Y él sabía que haciendo el máximo daño posible a todo ese tipo de comercio vital para el imperio y para la guerra, iba a aportar a su imperio, al imperio alemán. Así que entre esos había un acorazado ligero que se llamaba el Emden. Al Emden le dio digamos, acción para que él pudiera ser una especie de corsario de guerra, atacar, como les decía yo, las colonias inglesas que estaban en su lugar de navegación y hacer el máximo daño posible. Así que el crucero ligero Emden fue el que tuvo acción libre, digamos, para empezar a hacer el daño máximo posible. Bueno, ahora grabando desde otro lugar, momentos atrás estuve allá en ese lugar, en esa saliente que hay allá, y ahora estoy más acá grabando siempre en el Golfo y las costas de Coronel, hacia donde fue el combate, que fue hacia ese lugar de allá. El mar acá, bueno, a pesar que pueden ver el día está bonito, el mar es bravo acá, muy picado, así que también tiene que ver mucho con el combate que sucedió ese 1 de noviembre de 1914. Como les contaba, la flota alemana, que era llamada la flota de Asia Oriental, dejó el puerto de Tsingtao en China, ya que ese puerto, como les decía, lo tenía para proteger o cubrir sus intereses que estaban en sus colonias en Nueva Guinea y la Samoa alemana. Pero tuvieron que dejar ese resguardo y salir a hacer el máximo daño posible para apoyar con la guerra al Imperio Alemán. Aquí les quiero mostrar un poco una panorámica del lugar de Coronel. Allá al fondo Lota, y esto es Coronel. Más o menos para que vean dónde estoy ubicado. Acá están haciendo algún tipo de muro de contención. Y las olas, miren cómo revientan, miren el mar que está bravo acá. Bueno, y les quería seguir comentando que posteriormente von Spee, con el grueso de su flota, se dirigió a las costas de Chile, en donde la simpatía con el gobierno y la población local le iban a significar bastantes beneficios, entre eso aprovisionarse con el carbón. Bueno, les quería comentar también que la flota alemana de Maximilian von Spee estaba conformada por 2 cruceros acorazados que desplazaban aproximadamente 12.800 toneladas. Era el Scharnhorst y el Gneisenau, eran los barcos acorazados, los más grandes, digamos, los que estaban para realmente hacer daño a las flotas enemigas. En el Scharnhorst era donde estaba el Maximilian von Spee,
¿ya? Eran esos dos cruceros acorazados más 3 cruceros ligeros, que era el SMS Emden, el Leipzig y el Nuremberg. Bueno, aquí grabando desde la caleta Maule, les quería contar que von Spee, con sus carboneros ya preparados, decide salir con destino a las Islas Navidad. El Nuremberg, que fue enviado a Hawái a saber noticias de la guerra, informa sobre la captura de la Samoa alemana a manos de los aliados el 29 de agosto, incorporándose a la flota. Luego se dirige la flota a Apia para atacar algún navío británico. Como les decía, la misión de ellos era atacar cualquier navío de la Royal Navy, digamos, o de cualquier buque aliado. Esa era la misión de ellos. Así que como no encontraron nada en Apia, fueron después a Tahití, donde atacan una colonia francesa de Papeete. En esta colonia francesa hunden una cañonera y después se dirigen a las Islas Marquesas, luego a la isla de Pascua, a la que arriban el 12 de octubre. Siguiendo las instrucciones de von Spee, el Dresden, que al inicio de la guerra se encontraba en el Caribe, se desplaza desde el Río de la Plata tras un largo trayecto, ya que era un viaje largo, pero tuvo que hacerlo rápido para incorporarse a la flota. Este se encuentra en la isla de Pascua el 12 de octubre con la flota, y el Leipzig, que es el otro, este es un acorazado ligero. El estallido de la guerra lo encontró en las costas mexicanas, así que tras una breve recalada en San Francisco, en la costa este de Estados Unidos, empieza a bajar hacia Sudamérica. Y mientras baja el Leipzig con la flota ya agrupada, von Spee ordena el zarpe pasando por la isla Robinson Crusoe y después se dirigen a Valparaíso el 30 de octubre de 1914. Y en la contraparte estaba el cuarto escuadrón británico de la famosa Royal Navy, la armada más poderosa, digamos, del mundo. Este escuadrón se encontraba al mando de don Christopher Cradock. Era el contraalmirante. La base estaba en Puerto Stanley, en las Islas Malvinas. Estos eran un punto muy importante para los británicos, ya que en el Atlántico Sur sirvió como punto de reparación, de mantenimiento de sus buques, así como una base para el abastecimiento de carbón, porque como les contaba, bueno, igual que el petróleo hoy en día, el combustible era vital, y en ese tiempo el combustible era el carbón. Así que en Puerto Stanley estaba la base de Christopher Cradock, quien ya estaba teniendo noticias de movimientos en Sudamérica por el contacto radial que había sido ordenado por von Spee para hacer una especie de carnada, digamos, para que los británicos se dieran cuenta de que había un barco, pero que no era una amenaza para ellos, era un barco solitario. El escuadrón de Christopher Cradock estaba compuesto por el HMS Good Hope, que desplazaba 14.100 toneladas, y el MS Monmouth, un crucero acorazado líder de su clase, que desplazaba 9.950 toneladas. Eso era más o menos el tonelaje exacto. Yo delante les dije más o menos un aproximado, pero el tonelaje exacto eran esos. Este escuadrón estaba reforzado por el HMS Glasgow, un crucero ligero que desplazaba 4.800 toneladas, y el HMS Otranto, un crucero auxiliar que desplazaba 7.433 toneladas. ¿Qué quiere decir este último buque? El Otranto era un buque que también iba a tener que decir en la guerra, no mucho la verdad, porque era un crucero que estaba adaptado con cañones, pero no era un barco de guerra, ¿ya? Con la flota anclada en las Malvinas, Cradock recibe la orden de interceptar y destruir la flota alemana proveniente del Pacífico, pero sin embargo no estaba muy claro para Cradock para cómo dar caza a von Spee. Así que Cradock interpreta definiendo como objetivo principal interceptar a la flota enemiga, siguiendo un plan que él mismo quiso hacer, digamos, y que lo que era dividir dos flotas con poderío similar para enfrentar el posible peligro en Sudamérica, pero a la vez también él quería una flota similar y del mismo poderío para dejarla en Puerto Stanley, en las Islas Malvinas, porque él pensaba de que si había algún barco de guerra acá en Sudamérica alemán, uno o dos, pero él nunca pensó que iba a ser una flota completa. La verdad que fue sorprendido totalmente Christopher Cradock.
pero él quería tener dos flotas, una para enfrentar al barco, a lo mucho digamos un barco que él pensaba que había acá que estaba transmitiendo radialmente, y si ellos se escapaban, digamos el escape lógico era hacia el sur de Chile, y bueno, para llegar un buque alemán desde Sudamérica a Alemania tenía que pasar digamos por Cabo de Hornos y también por las Islas Malvinas, así que la idea era tener otra fuerza en las Islas Malvinas para interceptar. Si se escapaba, ellos contestarían por radio para que interceptaran el barco allá y la verdad destruirlo antes de que siquiera se acercara a la seguridad de Alemania. Ese era el plan de Christopher Craddock. Bueno, y como les contaba, el plan de Christopher Craddock era interceptar al barco que estaba haciendo conexión radial, que era el Leipzig, que como les decía, pensaban que era un buque que estaba solitario, un buque de guerra, y también a la vez el plan de él era destruir ese buque solitario, y a la vez, como ya habían tenido noticias de la destrucción de Papeete, de una colonia francesa, ellos sabían que estaba en el Pacífico Bon Spee, así que decían que en algún momento se podía venir a abastecer a Chile, así que ellos querían destruir al Leipzig, que supuestamente estaba solo, y después esperar a la flota alemana si se venía a aprovisionar de carbón a Chile para poder atacarla. Ese era el plan de Craddock, pero la verdad que sin saberlo él estaba cayendo en una trampa. Bueno, Christopher Craddock informa al almirantazgo británico, digamos, de su idea, así que el almirantazgo coincide con la idea de Craddock y le entregó el mando de la escuadra del oeste. A su vez el escuadrón del este se le entrega al contraalmirante Archibald Stoddard para aumentar la capacidad de fuego del escuadrón. Este último personaje, don Archibald Stoddard, era el que iba a estar encargado en la isla Stanley. Si que algún barco huía hacia el sur tratando de llegar a Alemania, ellos lo iban a interceptar en las Islas Malvinas, y por eso iban a estar ahí anclados en Puerto Stanley, ¿ya? Para aumentar la capacidad de Christopher Craddock, el contraalmirante británico se le asigna el HSM Canopus, que era un barco que también iba a dar que hablar lamentablemente para esta batalla, pero iba a ser la verdad que más que una ayuda para los británicos iba a ser un lastre. Lamentablemente sucedieron muchas cosas en esta batalla para que los ingleses no salieran bien parados de esto. Allá no sé si pueden ver la silueta de la isla Santa María. Allá es clave donde estamos viendo ahora, es súper clave. Como les contaba, se le agregó digamos el HSM, el Canopus a la Royal Navy, a la flota de Christopher Craddock. Este supuestamente era poderoso, pero era poderoso en el papel, ya que este buque se había salvado del desguace poco antes de que empezara la Primera Guerra Mundial o de que estallara la Primera Guerra Mundial. Este barco iba a ser prácticamente desmantelado para, qué sé yo, para reutilizarlo en otro tipo de cosas, porque ya estaba muy viejo, ya no cumplía con las funciones de las nuevas guerras que supuestamente venían, ya estaba obsoleto. Pero como lo encontró la Primera Guerra Mundial, fue asignado al escuadrón de Craddock. Este arribó el 18 de octubre a las Islas Malvinas como un apoyo. Así que una vez que se salvó del desguace por la Primera Guerra Mundial, necesitaba la verdad un recondicionamiento urgente, ¿ya? Además, las malas condiciones de sus motores dejaban una velocidad muy inferior a la de la flota de Christopher Craddock, que era aproximadamente 2/3 de la velocidad promedio de la flota. Así que esto la verdad que iba a ser un problema para la flota inglesa. Como les contaba, Craddock insiste en la necesidad de un refuerzo al jefe de Estado Mayor, que su escuadrón no estaba a la par con el alemán si es que este se aparecía por completo. En esta instancia es respondida por Sir Frederick Sturr y le escribe una carta muy fría, un mensaje muy frío a Christopher Craddock, como eran los marinos de ese tiempo, y le puso: con lo que tiene es suficiente. Solamente esas palabras le respondió a Christopher Craddock, y la verdad que estas últimas palabras fueron las que sellaron el destino de la flota inglesa. La verdad que Christopher Craddock estaba muy claro de que si se encontraba con el grueso de la flota alemana, con lo que tenía no iba a poder hacer mucho, porque recuerden que los alemanes tenían 2 cruceros acorazados, el
el Scharnhorst y el Gneisenau, y también tenían 3 cruceros ligeros, que era el Dresden, el Nuremberg y el Leipzig. ¿Ya? Estaban los alemanes con esa flota, estaban muy superior por el momento en este teatro de operaciones, digamos. Bueno, entonces Cradock zarpa el 22 de octubre hacia el oeste con el HMS Good Hope, que era el barco donde él estaba, seguido por el Monmouth, el Glasgow y el Otranto, con el apoyo que tal vez le pudiera brindar el viejo Canopus, porque zarparía el día siguiente. Como les contaba yo, el Canopus era un barco que se salvó del desguace por la Primera Guerra Mundial, pero prácticamente era un barco que iba a ser más que nada una carga, más que una ayuda para Christopher Cradock. Durante el despliegue desde el Atlántico es evidente de que el Canopus no puede seguir a la escuadra, porque siempre estaba muy retrasado por la potencia de sus motores, como les decía yo, que siempre estaba como a 2/3 de la velocidad real de la flota. Cradock tenía esperanza renovada, ya que llegaba otro refuerzo que supuestamente iba a llegar, el HMS Stephens, a las Malvinas, creyendo que el almirantazgo, consciente de la situación en que él se encontraba, lo iba a asignar a su flota, pero la verdad que esto estuvo lejos, porque el Stephens posteriormente fue asignado, si no me equivoco, a las operaciones en el Mediterráneo. Así es que Christopher Cradock, como les decía yo, en una secuencia fatídica de eventos, tampoco iba a contar con el Stephens, que él pensaba eso, pero no iba a contar con él. Y aparte que tenía el Canopus, que estaba, la verdad que le iba a poder dar muy poco apoyo en las operaciones que se iban a hacer acá en las costas de Coronel, las que estamos filmando ahora. A medida que la escuadra de Christopher Cradock pasa por Cabo de Hornos, el Leipzig, que es el crucero alemán, incrementa sus comunicaciones. Esto aumenta la confianza de Cradock, que se trata de un crucero aislado. Eso es lo que él pensaba, y lamentablemente era una trampa, pero él pensaba que ese barco lo iba a atrapar, él lo iba a atrapar. Así que pone rumbo al Pacífico, enviando al Glasgow a la vanguardia. ¿Qué quiere decir? Que lo envió adelante, que era un crucero más rápido. Así es que el Glasgow venía rápidamente con destino a Coronel, a ver si podía avistar al Leipzig, al supuesto solitario Leipzig, que era el buque alemán. El Glasgow llega al puerto de Coronel el 22 de octubre con la flota completamente segregada. El 31 de octubre el Glasgow ingresa al Golfo de Arauco, que es donde estamos viendo, ingresando a la bahía de Coronel durante el día, pero en esta bahía se encontraba un buque alemán. Bueno, era un buque de suministro, pero trabajaba para los alemanes, así que rápidamente el buque transmite a von Spee la llegada del buque británico Glasgow a la bahía, así que von Spee la verdad que se entera muy rápido. Así que, ¿qué decide von Spee? Ir a la casa del buque británico antes que pudiera agruparse con los demás, porque bueno, en las guerras navales siempre tratan de atraparlos solo, ya que obviamente juntándose con la flota el poderío aumenta significativamente. Así que hacia allá se dirigió von Spee a interceptarlo. Bueno, von Spee zarpa de Valparaíso hacia alta mar para atrapar al Glasgow antes que pudiera escabullirse o juntarse con la flota. Así que el Glasgow, en su escucha radial, se dio cuenta, el buque británico, que hubo un aumento en las frecuencias radiales, digamos, de las transmisiones, así que sugería que habían barcos alemanes. El Glasgow se dio cuenta que habían barcos alemanes en las inmediaciones. Así es que inmediatamente notifica a la flota de la potencial presencia enemiga. Le notifica esto a Christopher Cradock, que era el contraalmirante británico. Bueno, Cradock venía desde el sur y pone rumbo inmediatamente al norte, a la bahía de Coronel, para dar caza al Leipzig. Así que dando instrucciones al Glasgow de unirse a la flota para comenzar la búsqueda del supuesto solitario buque alemán. Bueno, desde esta forma, frente a Coronel se enfrenta una de las fuerzas alemanas de 2 cruceros acorazados y 3 cruceros ligeros, con una fuerza británica de 2 cruceros acorazados, un crucero ligero y un crucero auxiliar. Ni Cradock
ni von Spee sabían realmente de la fuerza en este caso, su enemigo. Así que durante la mañana del 1 de noviembre de 1914, las condiciones climáticas en este mar que estamos viendo ahora, como les decía, este mar, aún con el tiempo bueno, es un poco áspero, digamos, picado. Pero las condiciones del 1 de noviembre fueron realmente malas para cualquier tipo de acontecimiento que podía pasar acá en estas aguas. Durante la mañana el Glasgow abandona el puerto de Coronel para unirse al Good Hope durante la tarde aproximadamente, así que los británicos comienzan a agruparse y Christopher Craddock da la orden de disponerse en formación de búsqueda. Hasta ese momento los británicos, o la Royal Navy, digamos que se llaman, pensaban que solo estaban buscando un crucero solitario, que era el Leipzigs, pero la historia y el destino diría otra cosa. En horas de la tarde el Leipzigs con todo el resto de la flota alemana se desplazan hacia el sur, o sea, a encontrarse, digamos, con la flota británica. Así que luego se avista humo proveniente de la línea de los buques británicos. Von Spee ordena inmediatamente poner máxima velocidad, ya que la flota de Von Spee era mucho más rápida, así que se dispuso a ir a máxima velocidad directo hacia la flota de Christopher Craddock. Ahora los alemanes son avistados por los buques británicos. Ambas escuadras comienzan los movimientos, digamos, a unas 50 millas de esta costa. Ahora las 50 millas, estuve averiguando, equivalen a 80.5 kilómetros aproximadamente desde esta orilla hacia el fondo. Eso quiere decir que estaban el combate o los movimientos para el combate estaban detrás de la isla Santa María que vemos al fondo. Así que Craddock, sorprendido, ordena virar al sur a velocidad máxima, o sea, no enfrentar a la flota alemana. Él se dio cuenta que era muy inferior. Así que Craddock, muy sorprendido, ordena ir al sur, prácticamente escapando de la flota que venía desde allá de Von Spee, ¿ya? Y la flota de Craddock estaba por allá. Así que al ver los humos de la flota alemana, Christopher Craddock ordena ir hacia el sur. ¿Cuál era la idea de él? Ir al sur y llegar obviamente a Puerto Seguro, a Puerto Stanley, donde estaban las Islas Malvinas, antes de ser atrapado, porque allá estaba la otra parte de la flota inglesa y tenía grandes posibilidades de salvarse, ya que ahí ya las zonas se transformarían, digamos, un poco más equivalentes, porque acá en este centro o teatro de operaciones, se puede decir, estaban en desventaja. Así que en estos movimientos, en estas aguas, digamos, en estos movimientos de reacomodo para la supuesta batalla, la flota británica queda con el Monmouth a la cabeza, el Glasgow, el Otranto y el Good Hope queda un poco más allá, estaba un poco más retirado hacia mar abierto, digamos, ¿ya? Y esta línea también a su vez la encabezan los buques alemanes. Al lado se empezaron a acomodar, digamos, en forma paralela, ¿ya? O sea, la línea inglesa queda de ese lado y los buques alemanes quedan en este lado y empiezan a acomodarse o avanzar en forma paralela, acomodándose y esperando, digamos, los momentos exactos para actuar. Las maniobras duran aproximadamente una hora. En esos momentos Craddock baraja dos posibilidades, ya que Craddock se había visto sorprendido. La primera era seguir al sur a toda máquina, abandonando al Otranto. El Otranto era el buque que les decía yo, que era una especie de crucero que estaba adaptado con cañones, pero no era un buque 100% de guerra. Y Craddock se le presentó esa incógnita o ese dilema. Digamos, yo puedo tal vez huir con la flota, pero tendría que dejar al Otranto más lento a su suerte, que obviamente iba a ser despedazado por la flota alemana en muy poco tiempo, porque no tenía nada que hacer, ni siquiera con un buque alemán, y eran 5, así que no tenía ninguna posibilidad. Así que, ¿qué es lo que decide Craddock? Como un valiente marinero, decide enfrentarse a la flota, no escaparse, decide, a pesar de que estaba muy en contra, decide acercarse a la flota de Von Spee, a la flota alemana, y presentar batalla. Ahora viene algo muy interesante, la verdad, que también hemos tenido suerte, porque vean el sol ya está cayendo. ¿Qué es lo que sucede más o menos como a esta hora, el 1 de noviembre? Empiezan a pasar cosas
asuntos, cosas cruciales, digamos, en esta batalla. Eh, ¿Qué es lo que pretendía Cradock, el contraalmirante inglés? Decía, bueno, no voy a escapar, no voy a dejar al Otranto a su suerte porque era más lento, voy a presentar batalla. Así que, ¿qué tipo de batalla tenía que ser él? Una batalla rápida, porque no estaba en condiciones ventajosas, estaba en desventaja. Así que se acercó rápidamente, ordenó a la flota inglesa acercarse a la flota alemana. En ese momento el sol estaba arriba, ¿ya? Y Christopher Cradock dijo, bueno, estas son las condiciones ideales, ya que la flota alemana, como les decía, estaba a este lado, al lado con la espalda al continente, y los ingleses estaban hacia allá. Así que dijo, bueno, a esta hora los artilleros alemanes se pueden encandilar con el sol y podemos tener una especie de ayuda, digamos, una ayuda estratégica para poder atacar rápido. Por eso él quiso atacar rápido, pero no contaba con los movimientos de von Spee, porque von Spee tenía máquinas muy rápidas. ¿Y qué es lo que hizo von Spee cuando Cradock se acercaba? Von Spee se alejaba, siempre se mantenía más o menos a 13 kilómetros de distancia aproximadamente. Así que Cradock, observando que no podía atacarlo y las condiciones de que los artilleros alemanes se encandilaran, trató de acercarse nuevamente una hora más tarde aproximadamente entre todos los movimientos. En ese momento ya estaban llegando los movimientos de los buques. Allá se puede ver la punta Lavapiés, se llama allá, que es de Arauco. Y allá está la isla Santa María, en la parte trasera de todo esto estaba pasando esto. Así que la segunda vez Christopher Cradock se acerca a la flota de von Spee, a la flota alemana, pero von Spee nuevamente se aleja con sus motores a toda marcha, se aleja y no presentando batalla. Pero ¿qué es lo que estaba esperando von Spee? Estaba esperando algo que lo ayudaría mucho a él. ¿Qué es lo que era? La puesta de sol. Como podemos ver, von Spee sabía que ganando un poco de tiempo, el sol iba a caer más. Y ustedes saben que en la tarde, como a esta hora, el sol cae rápidamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que el sol, al caer rápidamente, la flota inglesa, la flota de Christopher Cradock, se iban a marcar mucho las siluetas en el horizonte. Hay una hora que el sol no encandila, sino que marca las siluetas que se ven al fondo. Por lo tanto, sus buques insignia, digamos, los cruceros acorazados, iban a tener excelentes condiciones para ver a su enemigo y poder acertar rápidamente y causar el más daño posible a la flota inglesa de Cradock. A medida que todo esto sucede, el Otranto decide retirarse mar adentro, ya que el potencial de fuego de él y la velocidad no estaba a la altura del combate. Él sabía que iba a ser destruido rápidamente y al final iba a ser una carga para la flota inglesa. Así que a las 18:50 más o menos en la tarde, como un poquito más tarde que ahora, digamos, con el sol empezando a ponerse en el horizonte, von Spee decide que es el momento preciso para atacar. Él estaba esperando este momento para atacar, por eso se alejaba de Cradock cuando Cradock quería presentar batalla. Von Spee quería luchar, pero a la hora que él quería, o sea, las condiciones las iba a poner él, ¿ya? Y empezó la batalla a esa hora, así que dio la orden y la línea alemana se cerró en esa punta donde se ven esos cerros. Ahora le voy a tratar de mostrar. En esa punta la línea alemana se cierra sobre la flota británica. Los buques británicos quedan, digamos, al lado de allá, en la esquina, como les decía, de Punta Lavapiés, en la punta de Arauco, queda la cabeza el Good Hope. Después viene el Monmouth, que son los dos cruceros acorazados de más capacidad, y un poco más atrás está el Glasgow y el Otranto. Pero el Otranto fue el que se decide ir mar adentro, digamos, ¿ya? Así que en el papel iban a quedar solamente el Good Hope, el Monmouth y el Glasgow. Mientras la línea que estaba más apegada al continente, digamos, la línea alemana, iba a estar a la cabeza el Scharnhorst, el Gneisenau, el Leipzig, el Dresden y el Nuremberg. O sea, ahí podemos ver que prácticamente la flota inglesa quedaba con tres cruceros y los alemanes quedaban con 5 prácticamente. Finalmente empieza a suceder la batalla de Coronel. Como iban los barcos en línea, como les contaba, el Scharnhorst bueno, quería ser blanco en el Good Hope, que era el barco del
de Christopher Craddock, y la verdad que estos buques alemanes tenían una excelente puntería, ya que ellos participaban en una competencia que tenían en Alemania en esos años, que era la Kaiser League, donde hacían tiro, digamos, con sus barcos para ver quién era más efectivo. Ya, y estos barcos, justamente los que ganaban siempre esas competencias, estaban en esta guerra. Así que según se dice que las primeras andanadas del barco alemán, del Scharnhorst, más o menos picaron a 400 metros del Good Hope, del barco de Craddock. Así que rápidamente el barco alemán corrigió la posición de su torreta y disparó otra andanada que dio de lleno en las torretas principales del Good Hope. Así que perdió una capacidad tremenda de fuego el buque británico. Así que más atrás estaba el Gneisenau, que también atacó al Monmouth. Y también a los pocos minutos ya empezaron a hacer blanco los buques alemanes sobre los ingleses. Los buques ingleses, la verdad que, aparte que el mar estaba muy picado, los buques ingleses empezaron a recibir rápidamente disparos de los buques alemanes. Y según lo que estuve leyendo, que los buques de clase Dresden, que eran los buques británicos, tenían un talón de Aquiles, que tenían sus otras torretas muy apegadas, o sea, en una posición muy baja, digamos, en comparación al mar. Lo que pasaba, lo malo de estos barcos era que si el mar estaba muy picado, les entraba agua por esas partes de esos cañones, así que la verdad que se les puso muy cuesta arriba el combate a los ingleses. Aparte que luego a los pocos minutos de combate, el barco, bueno, el británico, el Good Hope, empezó a incendiarse, y el Monmouth también. Así que imagínense unos barcos a contraluz cuando el sol ya estaba bajito, prácticamente estaba ya anocheciendo. Era muy fácil de ver por la flota alemana, ya que estaban incendiándose en la oscuridad, así que eran verdaderas antorchas. Así que rápidamente los buques alemanes hicieron blanco nutrido sobre la flota inglesa. El barco insignia, se puede decir, de Christopher Craddock empezó a arder rápidamente y a los pocos minutos explotó el pañol de municiones. Así que el barco se partió en dos y se llevó a una cantidad de marineros increíble, junto con Christopher Craddock, que, bueno, valientemente falleció, y sabiendo que la batalla estaba muy en contra de él. Rápidamente también el Gneisenau hizo blanco en el Monmouth, que también estaba uno de los barcos que yo les mostré al principio, que estaban en el pilar en la plaza de Coronel, también haciéndole mucho daño. Y en esta situación, otro barco alemán, digamos, logró cerrarse sobre el Monmouth y prendió los reflectores para invitarlo a rendirse, porque ya estaba perdido, ya no tenía capacidad de fuego, se estaba incendiando. ¿Y qué es lo que pasó? Que el buque inglés no se quiso rendir, así que le dispararon prácticamente a muy corta distancia, lo que terminó hundiendo también a ese crucero acorazado, que eran los buques, digamos, los buques principales de la línea británica, que era el Good Hope y el Monmouth. Así que el Glasgow, dentro de todo ese movimiento de guerra, también se adentró hacia mar adentro y logró escabullirse, porque ya la noche había llegado. Pues con esta operación y con esta batalla, el Glasgow y el Otranto, que eran los barcos que, digamos, que dejaron el combate a medias, digamos, porque ya el Glasgow estaba muy dañado y el Otranto se fue antes de que empezara el combate. Después viraron hacia el sur, desde mar adentro se fueron hacia allá, hacia el sur, para tratar de huir y reagruparse con la flota. Bueno, y en el camino, para que vieran ustedes que el barco que le habían asignado a Christopher Craddock era lento, el Canopus todavía no llegaba acá, ni siquiera estuvo cerca de llegar al combate. Así que el barco, el Glasgow y el Otranto, se encontraron, digamos, con el Canopus, y ellos, bueno, los tres se fueron juntos, digamos, hacia el sur,
para pasar nuevamente por Cabo Horno y llegar a las Islas Malvinas, especialmente a Puerto Stanley, a juntarse con el resto de la flota inglesa. Bueno, y una vez terminado el combate, Bunsby decide irse a Valparaíso para aprovisionarse, reabastecerse, y la verdad que lo invitaron en ese tiempo a celebraciones en honor a la victoria de Bunsby. En ese tiempo era presidente Ramón Barros Luco en Chile y Bunsby, o la colonia alemana, tenía su gente, así que lo invitaron a celebraciones en su honor. Pero ¿qué es lo que pasa? Como la historia es especial, la historia, la verdad, Bunsby, en todas las celebraciones que fueron en su honor, demoró mucho en Valparaíso. Demoró 18 días aproximadamente entre todas estas celebraciones que sucedieron. ¿Qué es lo que sucedió en estos 18 días mientras Bunsby estuvo recibiendo fiestas en su honor y comidas? La flota inglesa, bueno, esta noticia llegó al almirantazgo y salió en los periódicos de la época en Inglaterra, digamos. Esto causó mucha revuelo en la opinión pública y los británicos no perdían una guerra hace cientos de años. ¿Qué es lo que hicieron los británicos? La venganza inmediata. Así que el almirantazgo enviaron dos poderosísimos cruceros acorazados que eran muy modernos, muy rápidos y mucha potencia, o sea, estaban sobre los barcos, cualquier barco alemán o cualquier barco de la flota que tuvo Kratos antes de morir en este combate, que se llamaba el buque, el HMS Invincible y el Inflexible, que eran dos buques poderosísimos. Esos buques rápidamente salieron desde Inglaterra, Gran Bretaña, a la isla Stanley, a las Malvinas, para dar caza a la flota de Bunsby. Bunsby con su moral en alto, con sus marineros, después de 18 días bueno, no se puede decir de fiestas, pero de celebraciones, Bunsby con la moral súper alta con su flota, dice, bueno, vamos hacia el sur a terminar con lo que quedó de la flota inglesa, sin saber que ya habían llegado los buques poderosísimos ingleses, como les decía yo, el Inflexible y el Invincible. Así es que Bunsby, una vez que se fue al sur, se acercó a las islas británicas, pero bueno, ese ya es un tema que puede ser para otro video. Los británicos lo estaban esperando y la verdad le dieron caza a la flota alemana, la cual fue destruida por completa, y Bunsby obviamente murió en ese combate en el Atlántico. No tuvieron piedad con la escuadra alemana, la verdad, y Maximilian Bunsby más o menos tenía 54 años, y en esa misma batalla, en esa flota, iban dos hijos de él que también fallecieron. La verdad es súper trágico, falleció él y sus dos hijos, más todos los marineros alemanes, así que la venganza de los ingleses de la Royal Navy fue absoluta. Y bueno, acá en las costas de Coronel, más allá de la isla Santa María, descansan los restos de estos barcos insignias ingleses y las 1600 almas que están allá. Y bueno, viendo, la verdad que está muy linda esta parte, viendo esta hermosa puesta de sol. También está el cuerpo de el contraalmirante Christopher Craddock, que fue muy valiente en no dejar al barco que estaba en desventaja solo, y en vez de dejarlo solo y huir, prefirió plantar batalla a una flota muy superior, que era la alemana. Me despido, ojalá les haya gustado. Como siempre, bueno, próximamente les traeré otro video. Gracias por verlo, que estén bien.